caminando con Dios. Amén. Dios nos ha llamado a convertirnos en una iglesia que camina con Él. Amén. Así que tenemos que aprender, tenemos que prepararnos para este propósito. Amén. No debemos dejarle a Dios toda la tarea. Hemos estado aprendiendo acerca de cómo permanecer firmes, pero no solamente se trata de permanecer firmes, sino que se trata también de avanzar. Entonces tenemos que caminar de la mano con Dios. En muchas oportunidades cuando estamos caminando con Dios, Dios es tan cuidadoso con nosotros que Él entonces nos lleva al paso que nosotros podemos andar. Amén. Pero hay momentos, mi hermano, en donde Dios entonces se da cuenta de que es necesario acelerar el paso. Y tenemos que aprender a andar a la velocidad en que Él quiere llevarnos. Y entonces tenemos que estar preparados a caminar con Él. Tenemos que tener bien claro que estamos con un propósito muy importante y es un propósito divino. Un propósito con resultados eternos. Así que debemos estar bien preparados. Amén. En esta oportunidad, entonces, el tema es el hambriento que no quiere comer. ¿Le parece un poquito consentido esto? Tener hambre y entonces estar frente a la mesa, tener el plato servido y no comer. Sobre todo si es la comida que nos gusta, no tiene sentido, ¿verdad? De inmediato lo devoramos y lo disfrutamos. Amén. Es una de las grandes bendiciones que podemos tener en este mundo. De hecho, es uno de los placeres en este mundo el poder comer. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre, de inmediato, muchas veces, si no tenemos la comida, el humor nos cambia. ¿Usted es de esos? Cuando no tenemos la comida servida, es el momento para comer, muchas veces nos cambia el humor porque en realidad ya estamos listos para comer. Entonces, algunas veces el ser humano tiene formas de actuar o de reaccionar ante diversas circunstancias que no son del todo lógicas, sin sentido. Por ejemplo, también conocemos una frase que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Lo hemos utilizado muchas veces, pero ¿quién quiere quedarse sin ver? ¿Quién quiere convertirse en ciego? No tiene sentido. Pero también otra de las cosas es: no hay peor lucha que la que no se hace. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que planificar y avanzar, y no podemos darnos por vencidos sin haber intentado algo. Entonces, de la misma manera es con el Señor, que muchas veces tenemos la necesidad de alimentarnos, tenemos la necesidad de Dios, pero muchas veces decidimos estar lejos. Tenemos a Dios a nuestro alcance, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, esto es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta oportunidad. Vamos a ir a Juan capítulo 10 y el versículo 23 y vamos a meditar hasta el 30, pero vamos a ir paso a paso. Así que usted puede buscar en su Biblia el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 23, o verlo en la pantalla. Dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces Jesús, mire mi hermano, dice, estaba andando en el templo por el pórtico de Salomón. Usted sabe que Jesucristo se mantenía rodeado de discípulos. Él, aparte de los 12 discípulos conocidos y famosos, en realidad él tuvo muchos más discípulos.
Así que siempre estaba rodeado de gente, pero él iba a lugares públicos y se dejaba ver. Y permitía que se le acercara cualquier persona. Entonces Jesucristo es un maestro accesible para todos. En esta oportunidad entonces dice que le rodearon los judíos y le hacen esta pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Lo que no, mire mi hermano, entonces esto de turbar es tener la mente atribulada, con una gran confusión. Y ellos están diciendo: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Entonces dinos si tú eres el Mesías. Podemos ver en este ejemplo que de todas las personas que se acercaban a Jesucristo, como les decía, Él era accesible. Entonces vemos de que los que no quieren cambiar su mentalidad, aunque escuchen la verdad de Dios, experimentarán perturbación. Escuchan la verdad y dicen: ¿por qué no me hablas claro? ¿Me amas o no me amas? Escuchan la verdad, ven a Jesucristo enviado como el Mesías, a Jesucristo que murió por nuestros pecados, que resucitó y subió al cielo, pero antes nos dijo: yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén, así que voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y todavía nos preguntamos: ¿en verdad me amas? ¿Eres el Cristo? ¿Tienes poder? Y tenemos muchas veces ahí tan cerca a Jesucristo. Él está obrando a nuestro favor, Él está enseñándonos, y todavía nosotros no estamos tomando de su gracia y su favor. Entonces los que no quieren cambiar su mentalidad, al encontrarse con Jesucristo, solamente reciben angustia para su alma, perturbación del corazón. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a Jesucristo, debemos ir con la intención de que Él tiene la verdad y que yo necesito que Él me enseñe, que me instruya. Debo acercarme a Jesucristo reconociendo que yo soy un estudiante, no un experto, no un conocedor. No, el maestro es Jesucristo. Y yo tengo que estar dispuesto a ser moldeado por Él, instruido, transformado por Él. Porque si no, el único resultado de acercarme a Jesucristo va a ser perturbación. Jesús le habló a todos, pero algunos, escuchando y viendo las obras maravillosas de Dios, aún así no creen. Pero los únicos que pueden creer, entonces, según estos versículos, según lo que Jesucristo está explicando, es que los únicos que tienen la capacidad de creerle a Jesucristo son sus ovejas. Amén. Lo podemos ver acá. El versículo 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces los únicos que tienen la capacidad de creerle a Jesucristo son sus ovejas. Muchos se acercan a Jesucristo, se acercan a Dios, pero no creen. Salen perturbados, confundidos, inconformes, renegando, y todavía dicen: Dios no habla claro. Dinos ya, ¿eres o no eres el Mesías? Amén. Entonces, si eres de los que creen en Jesús, glorifica su nombre. Amén.
porque el creer en Jesucristo también es don de Dios. Lo hemos recibido de Él, la capacidad de creer en Jesucristo. Y es el momento para darle a Él toda la gloria y decir: gracias, Señor, por traerme a tu rebaño como una de tus ovejas. Porque sabe, mi hermano, de que aún nosotros no podemos hacer ni siquiera alarde de nuestra fe. Todo lo hemos recibido de Dios. Amén. Muchas veces se dice: ay, yo sí tengo fe. No presuma de eso, porque no es usted, es Dios en su misericordia quien se está revelando, quien está diciéndonos a nosotros que Él está aquí para amarnos. Amén. Sigamos viendo en Juan 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Esto es maravilloso porque, aunque en un sentido también es triste, Dios está clasificando a las personas en dos grupos: los que no creen y los que creen. Los que creen son ovejas de Jesucristo. Los que no creen, ¿qué son? Podemos decir cualquier cosa. ¿Sí? Pero entonces, o se es oveja o no se es. Entonces, los que son ovejas de Jesús tienen la capacidad de reconocer su voz, y al identificarla, le pueden seguir. Mire, mi hermano, es maravilloso, es muy especial ver cuando hay un gran rebaño de ovejas. Hay un gran rebaño de ovejas y se puede acercar a llamarlas, a hacer toda clase de ruidos para atraer la atención de las ovejas, y las ovejas no hacen caso a nadie. Llega el pastor, les da el chiflidito, de inmediato todas levantan la cabeza, lo voltean a ver y de inmediato comienzan a buscarlo. Comienzan a irse donde Él está, a la primera. Esto es verdaderamente impresionante. Y ese es el ejemplo que Jesucristo está tomando para hablar de usted cuando se identifica con la voz de Jesús. Escuchamos su voz. Y mire, esto es verdaderamente especial porque dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces identificamos la voz de Jesucristo y entonces lo seguimos. Pero el 28 dice: y yo les doy vida eterna. Amén. Y esto es verdaderamente especial, es glorioso, mi hermano, porque muchas veces estamos caminando en este mundo dirigidos por culpabilidad, dirigidos por la inferioridad, dirigidos por el dolor que las circunstancias en este mundo han provocado en nuestra vida. Nos sentimos inferiores porque hemos hecho cosas deshonestas o desagradables. Nos sentimos indignos por nuestra conducta. Nos sentimos que no merecemos nada por el pasado, y a veces hasta por haber sido víctimas sin tener culpa, pero eso nos hace sentir inferiores. Y no tiene sentido. Cuando vemos la palabra de Cristo Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está la culpabilidad en este versículo? No lo podemos ver. Jesucristo no lo incluyó. Solamente dice: mis ovejas y yo nos conocemos, identifican mi voz, yo también las conozco, me siguen y les proveo vida eterna. Amén.
Después de esto dice, y no perecerán jamás. Perecer, morir. Si tenemos vida eterna, no hay muerte. Amén. Pero sigue diciendo entonces, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es que muchas veces nosotros nos podemos descuidar. Algunas veces, mi hermano, le han quitado a usted algo de la mano. Peor si es su helado favorito. Y pasa alguien muy veloz y, esto me gusta, lo quiero para mí. Y sobre todo cuando éramos niños nos pasaba mucho, ¿verdad? Y salir corriendo detrás de la otra persona. ¿Sí? Y tratar de recuperar los que nos quitaron. Pero Jesucristo dice, no existe nadie, no ha sido creado nada que tenga el poder para que seas arrebatado de mi mano. No existe. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Dónde queda la culpabilidad? ¿Dónde queda la acusación del enemigo? ¿Dónde? Jesucristo dice, no hay nada que te pueda arrebatar de mi mano. ¿Vamos a contradecir a Dios? Que lo contradiga el diablo. ¿Sí? Él ya está perdido. Pero usted y yo, mi hermano, tenemos, aunque poca, es la suficiente inteligencia para decir, no tiene sentido contradecir a un Dios tan grande. Él dice que nada me arrebatará de su mano, yo le creo. Aleluya. Entonces el versículo 29 dice, mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira, mi hermano, no sé cómo usted interpreta esto, porque dice, mi Padre me las dio y te puso a ti en mi mano. ¿Sí? Pero después de eso dice, mi Padre me las dio, mayor que todos es Él, y nadie las puede arrebatar de la mano de Él. ¿Cuántas manos tiene usted? 2. A mí me gusta pensar que es Jesucristo quien nos está llevando, es el Padre quien nos está llevando a Jesucristo. Y entonces Jesucristo extiende la mano y usted agarra la mano de Jesús, pero con la otra va tomado del Padre. Amén. ¿Sí? Y entonces, mire, cuando nosotros analizamos esto, no hay pierde. Podemos caminar con Dios, podemos avanzar con el cuidado de Dios. Si el Señor dice es el momento de acelerar el paso, mira, mi hermano, muchas veces nosotros decimos, no, este camino está complicado, no, si a duras penas he podido dar 2, 3 pasos en este camino, ahora me pides que corra. Pero ¿y qué es lo que pasaba cuando usted era niño y en una mano iba su mamá y en la otra el papá? Si ya no podíamos correr, simplemente los pies para arriba y que corrieran ellos y avanzábamos, ¿verdad que sí? Eso es lo que sucede cuando le creemos a Dios. Dios dice corramos, nosotros hacemos la mueca que corremos y ni tocamos el suelo, ahí vamos, bien prendidos de su mano. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Pero dice ovejas. Solo las ovejas pueden hacer esto. Solo los que creen en Jesús. Aleluya. Esto, mire, es que cuando analizamos estos versículos nos damos cuenta. Si hemos llegado a Jesús, no es que yo me colé.
Es que saber ni cómo llegué aquí, es que metido que es uno, pues. No. Cuando analizamos, mi hermano, vemos, es el Padre quien nos llevó a Jesucristo. Es el Padre quien me ama, quien me creó, y entonces me dice: necesitas a Jesucristo para llegar a mí, para permanecer en mí. Ahora tómate de Jesucristo. Nos tomamos de Jesucristo por el deseo del Padre y podemos caminar con Él. Así que no podemos anidar en nuestro corazón que saber ni qué estoy haciendo yo en la iglesia. Soy oveja por el deseo de mi Padre Celestial. Él me trajo. Es su deseo, es su voluntad. Y eso me da firmeza en el corazón. Aleluya. Entonces el que reconoce a Jesús como pastor, cuando lo hacemos, Jesús entonces nos otorga vida eterna. Jamás veremos muerte, porque estamos tomados de la mano de Cristo Jesús. No llegamos por accidente al Evangelio ni a Jesucristo. Fue el Padre mismo quien nos entregó, tomados de la mano de Él. Esto es verdaderamente especial. Gloria al Señor. Los que son ovejas de Jesús tienen la capacidad de reconocer la voz de Él. Y al identificarla, entonces le sigue. Pero, ¿sabe usted, mi hermano, cuál es la manera como Jesús se comunica con usted? Amén. Perdone que haga publicidad, pero aquí en la iglesia, en Templo de Alabanza, tenemos la capacitación de la doctrina de Cristo Jesús. Y ahí enseñamos, aprendemos y practicamos cómo escuchar a Dios. Y a cada uno de nosotros, Dios ha escogido una manera en particular de cómo comunicarse. Y es mucho más fácil cuando ya sabemos cómo Él escogió hablar con nosotros. Cuando nos desarrollamos en esto, mi hermano, nos ejercitamos, entonces podemos caminar con mayor seguridad. Pero si quiere entonces caminar con Jesús, debe saber de qué manera es que Él se comunica con usted. Eso es importante. ¿Quiere caminar con Él? Tiene que desarrollar la habilidad para escucharlo. Gloria a Dios. Lo planteo de otra manera. ¿Le es fácil a usted escuchar la voz de Dios? ¿Le es fácil? Si no, necesitamos aprender esto. El reconocer a Jesús como pastor nos otorga vida eterna. Jamás veremos muerte. Gloria a nuestro Dios. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel en el capítulo 17 y versículo 34. Primera de Samuel. Amén. Y vamos a ver aquí el ejemplo del rey David. Todavía no era rey, era solamente un pequeño muchacho, pero muy valiente. Usted sabe, el ejército de Israel estaba siendo atormentado, amenazado por Goliat. Y entonces él decía grandes y fuertes improperios en contra de Israel. Y David había sido enviado por el padre para averiguar cómo estaban sus hermanos que eran parte del ejército. Cuando él llega a ese lugar, se da cuenta de la situación. Y entonces él es el único con valentía para decir: yo pelearé con el gigante. Cuando llegan los comentarios al rey Saúl, entonces David es llevado ante el rey. Y entonces surge esta conversación.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces David, siendo pastor de ovejas, mire el corazón tan especial y entregado de David con estos animalitos. Amén. ¿Qué haría usted? ¿Qué harían las hermanas si miran a un tacuacín asaltando su gallinero? ¿Se va a encerrar a pegar de gritos? ¿O enfrenta al tacuacín para defender a su gallinita? David no estaba enfrentando a un pequeño animal. Dice que enfrentó leones e incluso osos. Y se habían tomado alguna de sus ovejas. Entonces David perseguía a esta gran fiera y arrebataba a la oveja de las fauces de este animal. Y si este animal se volteaba para atacar a David, entonces lo agarraba de las quijadas, lo golpeaba e incluso, dice, lo mataba. Un ser humano matando a puño limpio a un oso o un león. Sí, David, dirigido por Dios. Ahora, si vemos esta entrega y determinación de David con los animalitos que le habían encomendado, y vemos ahora a Jesucristo como la imagen perfecta de un pastor de ovejas. De hecho, es llamado el pastor de pastores. Él cuidando de usted. Pero sabe que se recuerda de la comparación de nuestra hermanita defendiendo a su gallinita en contra de un tacuacín. Y David no hizo esto, sino que enfrentó a un león o a un oso. Jesucristo no enfrentó a un león o a un oso, sino que enfrentó a la misma muerte y venció por amor a usted y a mí, para defenderle a usted. Nos rescató de sus garras, de sus fauces, y nos hizo volver a su rebaño. Ahora, al volver a su rebaño, ¿somos la oveja descarriada? No, somos la oveja amada. Nos hizo volver a su rebaño, pero para esto es indispensable identificar la voz de Jesús. Y va a ser entonces más fácil caminar con Él. ¿Quiere usted escuchar más de Dios? Una de las cosas, mi hermano, que a mí me impacta cuando hablamos acerca de escuchar la voz de Dios y de estudiar la Biblia, es cuando el apóstol Pablo explica y dice: debemos desear como recién nacidos la leche no adulterada. Amén. Ahora mire, usted se ha dado cuenta, probablemente yo tengo una manera o una tendencia muy específica de cómo interpretar la palabra y presentarla. ¿Sí? Pero hay una manera muy particular suya de entender a Dios que yo no le puedo enseñar. Cuando usted va directamente a Dios a aprenderlo, entonces es ahí donde usted está tomando esa leche no adulterada.
porque es directamente de Dios, enseñándole lo que usted necesita saber. Ese es el deseo de Dios. Pero necesitamos desarrollar nuestra habilidad para escucharle. Y entonces nuestro caminar va a ser más fácil. Amén. Dios dice, vamos a correr. Y usted dice, corramos pues. Amén. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Quiero animarle a que se ponga de pie.